Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Hoy día estoy feliz, yo creo que se me nota en la cara, y les voy a dar una gran noticia. Estoy feliz porque algo está sonando acá, allá, es el programa, que lo tengo acá en la laptop. Bueno, estoy re contenta y re feliz porque tengo una noticia muy importante para darles. Ayer se oficializó mi precandidatura para la alcaldía de Miraflores. Excelente, un aplauso. ¡Apláudanme, chicos! Ya tenemos alcaldesa. Yo misma me aplaudo. Bueno, es por el partido del MAPA. No puedo decir el nombre del partido porque, bueno, soy fiel a las normas y el Jurado Nacional de Elecciones dice que no se puede hacer campaña hasta antes de 30 días del 8 de octubre, que son las elecciones. Por lo tanto, bueno, yo obviamente respeto al Jurado Nacional de Elecciones y no voy a hacer campaña, por lo tanto no voy a decir en qué partido. Pero es el del MAPA, ya en algo los estoy ayudando, ¿no? Bueno, el tema es que efectivamente, si ustedes me preguntan, ¿por qué ahora me estoy metiendo en política, ¿no? Habiendo hecho tanto programa denunciando a los corruptos, denunciando a los políticos que todos son corruptos, etcétera, ¿no? Y bueno, y diciendo que estamos en la época de post-Odebrecht y en fin, yo me la he pasado todos los programas denunciando este tipo de cosas. Entonces, si ustedes preguntan por qué en este momento me estoy metiendo a política, les digo una cosa, les voy a decir el por qué, porque tienen el derecho de saber. Porque a mí me gusta servir, y a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Lo hago en la radio, por eso les digo que llamen, que tienen consultas gratuitas, que tienen, es más, puedo llevar hasta el caso gratuito si se meritúa, ¿no? Entonces a mí me gusta servir. Entonces ahora me toca la experiencia de servir a todo un distrito, que es mi distrito, Miraflores. Así que después de fines de mayo, en junio, voy a empezar a invitar a los miraflorinos para que vengan acá y me digan qué necesitan, cómo ven las cosas, porque quiero estar de mano a mano con ustedes. Mi campaña, mi lema es cero corrupción y pro vecinos. Así que, bueno, soy la precandidata a la alcaldía de Miraflores, así que en el 2019 me van a ver ahí. Así que le digo a Ernesto, a mis productores, a Yasmín, a todos que por favor consigan una botella de champán o algo para festejar después del programa, obvio. O en la nochecita. Me enseñan una botella de agua, bueno, en fin. Pero bueno, por eso estoy tan contenta y en verdad les prometo y les digo, cero corrupción y 100% vecinos. Yo voy a solucionar los problemas de los vecinos de Miraflores. Bueno, hoy día quiero decirles primero que bueno, tienen el hashtag que es 83 años de historia, tienen el teléfono, por favor llamen, el 242-5581, hoy día es un día muy importante, así que también pueden llamar a felicitarme si quieren y nada más. El WhatsApp es 967-231-109 y el correo es info@miraflorestv.pe. Hoy día vamos a hablar de un tema que ustedes saben que me apasiona y que es muy importante para todos, para cualquier ciudadano, ¿no? Y obviamente también para los políticos, también para todos, absolutamente para todos, que es la cultura de paz.
¿no? Entonces tengo de invitado, bueno, al miembro número 1, ¿no?, de la conciliación extrajudicial, que es el doctor Guillermo Miranda Arosamena. Él, bueno, fue el número 1 en inscribirse en el Ministerio de Justicia, imagínense. Ha capacitado, ha llevado conciliaciones, bueno, un montón, ¿no? Nos ha enseñado a todos nosotros lo que es la cultura de paz, lo que es la conciliación en sí, la conciliación extrajudicial, me estoy refiriendo, y por qué es importante esto. Así que quiero darle un fuerte aplauso a mi invitado, a Guillermo. Guillermo, gracias por estar acá. Amable, aplausos. Con gusto. Yo no sé qué pasa con mis productores, que en mi caso me hacen, pero bueno, hello. En mi caso me hacen. Ahí están los aplausos. Lo que pasa es que yo no los escucho, no sé por qué razón o circunstancia. Pero bueno, acá estamos. Guillermo, Encantado. Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar contigo y reconocer toda tu vocación por difundir la conciliación, la cultura de paz, que es tan importante, ¿no? ¿Y qué te parece la noticia que he dado? Bueno, me ha dado, como miraflorino, me ha dado mucho gusto y bueno, deseo que ya en su momento en las elecciones tengas todo el éxito para tener, no recuerdo una alcaldesa en Miraflores. No ha habido. Entonces, no ha habido. Voy a ser la primera. Dios quiera que sea la primera, ¿no? Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, sí. Ajá. Hay muchas zonas de Miraflores que también requieren atención, ¿no? Claro, por supuesto. Claro, pero bueno, ahora el tema de hoy es la cultura de paz. Entonces, bueno, primero yo creo que deberíamos de empezar definiendo, ¿no?, la cultura de paz. A ver, doctor, ¿qué piensa usted de la cultura de paz en un ámbito general, ¿no? Bueno, en realidad cuando alguien habla de cultura de paz, nos ponemos a pensar como, sí pues, ¿no? O sea que todos nos damos la receta, sé bueno, no te molestes con el otro, perdónalo, etcétera. La cultura de paz no es un tema de enseñar cómo comportarse. La cultura de paz no es una docencia a través de clases. La cultura de paz es una docencia a través de los hechos de la vida propia. ¿Qué cosa es la cultura? La cultura es la tradición de generación en generación de diversos modos de reacción, de entender y reaccionar ante las distintas situaciones que pueden ocurrir durante la vida diaria de una comunidad. Entonces, por eso sabemos que hay culturas ancestrales, ¿y es por qué? Porque van transmitiéndose de generación en generación. Uno no aprende la cultura a través de los libros, la aprende a través de vivir en una comunidad. Entonces, la cultura de paz es cuando ya la comunidad ha interiorizado esto y está dotada de las herramientas necesarias para poder, ante una situación difícil, reaccionar con paz, transmitir paz y buscar la solución. Eso es cultura de paz, cuando ya está interiorizado en el accionar de cada uno como parte de su vida. Ya, ¿y cómo hacemos? Porque si bien es cierto, como decía en el programa anterior en el cual usted estuvo, obviamente nosotros somos negociadores, ¿no?, pero también somos una sociedad bastante conflictiva, ¿no? Tenemos muchos conflictos arraigados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para interiorizar la paz, para que nadie, por ejemplo, nos falte respeto, ¿no?, o nadie nos haga, qué sé yo, algo injusto, que obviamente podríamos reaccionar mal, ¿no?, y no con una cultura de paz? Claro, el tema es que efectivamente está arraigada en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no ha aprendido a cómo manejarse ante situaciones adversas. Yo siempre pongo como ejemplo, o sea, el tráfico. Y a los alumnos les pregunto si creen que en Lima la gente sabe manejar o no. Todo el mundo dice no. Pero yo pienso que somos expertísimos manejando, porque si no moriríamos todos en el camino. El problema es que el tránsito es el reflejo de nuestra personalidad social. Todos aprovechamos de no ceder ni un milímetro al otro, y si podemos, le cortamos el camino y ya nos sentimos ganadores porque simplemente le metimos el carro. Que es un horror. Claro, en verdad que es una vergüenza. Yo que he vivido
gracias a Dios, en varios países. La verdad que el tráfico acá a mí me parece vergonzoso porque muestra una falta de respeto hacia el otro, hacia la otra persona, ¿no? Y ahí vamos con los valores y ahí vamos con la cultura de paz. Ahora vamos a hacer un corte que está entrando nuestro segundo invitado. Adelante, doctor. Bienvenido, Carlitos. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Bienvenidos a TV Digital. Ahora ya vino nuestro segundo invitado, que bueno, me imagino que por el tránsito, casualmente estábamos hablando del tránsito, llegó tarde, entonces es comprensible, ¿no? Justo estábamos hablando el tema de hoy es la cultura de paz, y estábamos hablando de que por qué nosotros a la hora del tránsito no nos respetamos y nos sentimos ganadores porque, bueno, metemos el auto y, pasamos antes del otro. Entonces, que efectivamente eso no debería de pasar, ¿no?
Entonces, bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente, bueno, ya se la di fuera de cámaras, pero ahora en cámaras quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Castillo Rafael. Aplausos. También conciliador extrajudicial, hace asesorías de centros de conciliación. Bueno, tiene un currículum muy largo, ¿no? De docente, en fin. Pero bueno, ustedes ya lo conocen porque hemos estado con nuestros dos queridísimos doctores hace 2 viernes, si no me equivoco. Entonces, bueno, el tema, como te decía Carlos, es la cultura de paz el día de hoy. Entonces estábamos hablando con Guillermo, casualmente, que por qué nosotros no tenemos arraigado en nuestro corazón, si se puede decir, o en nuestra alma, o en nuestra manera de ser, ¿no? El tema de la paz, ¿no? Sino siempre estamos con rivalidades, con conflictos, nos sentimos importantes porque le metemos una demanda a alguien, nos sentimos importantes porque le metemos una querella a alguien, cosas pues ilógicas, ¿no? Entonces, el más fuerte y el más poderoso es el que tiene un montón de juicios en contra de alguien. Entonces uno dice, pero ¿qué le pasa a todo el mundo al revés, no? O sea, estamos en nada, el país al revés, el Perú al revés. Entonces, la verdad, deberíamos de tener, ¿no? Bueno, entre ellos está la conciliación, obviamente, pero deberíamos de ¿por qué no se da este tema de la paz y somos tan conflictivos? Bueno, antes que nada quiero agradecerte a Rocío de la gentil invitación y un honor para mí estar al lado de Guillermo. Bienvenido, estás acá en tu casa, 83 años de historia, Miraflores TV Digital. Por cierto, es una gran radio. El tema no es más que oportuno que lo plantees y que se haga de esto un debate nacional. Yo tuve la oportunidad de conocer a quien tal vez a nivel mundial es el acuñador de la frase cultura de paz, que es el padre Felipe MacGregor. Lo conocí cuando era estudiante de filosofía en la Universidad Católica. En realidad ahí nació mi inclinación por el tema de la cultura de paz. Y cuando yo lo escuchaba hablar de él, ¿no? Él citaba mucho a los irenólogos, los especialistas estudiosos sobre la paz. Y él planteaba una tesis que he logrado comprender en su total dimensión ahora, ¿no? Que antes se consideraba que la violencia era un residuo, ¿no? de nuestra herencia que nos emparentaba con los animales, los seres inferiores, carentes de racionalidad, y que la cultura, ¿no? era la que se encargaba de neutralizar, mitigar esa violencia un tanto que teníamos emparentados con los animales. Pero sin embargo los sirenólogos han planteado algo peculiar y llamativo, ¿no? Que ahora la cultura, en lugar de librarnos de esa violencia, más bien la cultiva, la genera, la fomenta. Es decir, quien debiera emanciparnos de esa carga residual de violencia, ahora la exacerba. Y hay toda una cultura que fomenta esta confrontación permanente en muchos aspectos y de muchas maneras. Entonces de ahí la pertinencia de que debe haber una cultura que esté abiertamente encaminada a construir de manera realista, ¿no? una paz. Y Johan Galtung, que es uno de los irenólogos que citaba Felipe MacGregor, sostenía pues que hay 3 niveles de violencia, ¿no? Las marchas que hacen muchas personas, por ejemplo las mujeres, con mucho derecho y mucha razón, se levantan contra la violencia directa. La violencia física, verbal, la agresión, el maltrato. Exacto, lo cual está muy bien. Pero hay otros 2 niveles de violencia, dice Galtung. La violencia simbólica, o sea, la violencia cultural. Hay representaciones en el ámbito social que han sido asimiladas como normales, pero son peligrosamente o veladamente violentas. Y un tercer nivel, más difícil, pero no por ende necesario de combatir, las injusticias sociales. Entonces, estos frentes de violencia, ¿no? deben ser paulatinamente desarraigados de nuestra sociedad. Y eso convoca a las personas de buena voluntad, ahí donde se encuentren en la medida de sus posibilidades, de ir luchando contra estas violencias, haciendo prédica, pero con el ejemplo. Y creo que en lo que respecta a los conciliadores extrajudiciales, nuestro ejemplo debe ser dentro y fuera de los centros de conciliación. Y fomentar ese tipo de prácticas a través del diálogo y siendo dialogantes con los que de repente no piensan como nosotros. Claro, sí, casualmente yo creo que acá el punto medular es el diálogo, ¿no? No estamos acostumbrados a dialogar. No.
¿no? Ahora, no sé si te he entendido bien, pero ¿has querido decir que las marchas es un tipo de violencia? No, que es una forma pertinente Para... de sensibilizar a la ciudadanía contra un cierto tipo de violencia que es la violencia directa. Claro, pero hay también, otras violencias. Pero también las marchas a veces se vuelven violentas. Claro. Es una buena observación, lo cual Claro. hay que medir, evaluar y corregir para que esto no sea Claro. al estilo de Gandhi, una suerte de Exactamente, violencia, una marcha claro, pacífica. exactamente, porque por ejemplo, y eso se da pues en todos los países del mundo, ¿no? O sea, las marchas o los piquetes o como lo quieras llamar, de acuerdo al país, ¿no? Después mira lo que pasó en la Villa Real, mira lo que pasó en la San Marcos, son estudiantes, pero sin embargo ejercieron violencia. Entonces, en una marcha que debería haber sido 100% pacífica, pero ya a la hora de violentar el ingreso, es decir, no dejar, no de que otra persona entre, o sea, le está vulnerando un derecho constitucional, ¿no? De ingreso, empezando por allí. Entonces ya eso se hace, no es que esté en contra, obviamente, de lo que están haciendo los chicos, pero obviamente ya estas marchas ya se están volviendo cada día más violentas, hasta en los partidos de fútbol, cuando están las barras, ¿no? Y que se juntan y después salen y se matan. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿cuál podría ser ya hemos hablado del diálogo, ¿no? Que es lo más pertinente, pero ¿cómo podrían hacer, por ejemplo, las autoridades como para, no sé, controlar que las marchas se hagan de manera pacífica, por ejemplo, como la marcha de Ni Una Menos, que creo, yo no fui, pero creo que efectivamente no hubo ningún tipo de violencia, ¿no? Pero en todas las demás marchas sí, siempre hay violencia. Y si no hay violencia física porque tiran gases lacrimógenos o de la policía o de ese tipo de violencia, hay violencia de gritos, que también es un tipo de violencia. O sea, ¿no? Que estén gritando ahí en la calle es un tipo de violencia. A ver, doctor. El tema es, han mencionado, Carlos y tú, muy bien el diálogo. El diálogo no es solamente que nos sentemos a hablar nosotros. Una marcha pacífica también es una manera de dialogar que requiere escuchar porque te están expresando algo. La única manera que tiene el ser humano de expresarse no solo es la palabra, también son los gestos, la mirada y los distintos actos. Entonces, el tema en el Perú es que lamentablemente tampoco las autoridades, yo creo que así como la población necesita capacitarse para manejar las herramientas de diálogo y construcción de consensos, también las autoridades, cuando son elegidas, deberían tener esas habilidades. O sea, no solamente es un tema de buenas intenciones, sino se requiere tener las habilidades. Entonces, ¿qué cosa ha ocurrido en el Perú? Lo sé porque, digamos, durante un tiempo también he tenido a mi cargo la Oficina de Conflictos del Ministerio del Ambiente. Entonces, lo que ocurre es que en el Perú, inicialmente había marchas pacíficas, pero mientras la marcha era pacífica, no pasaba nada. Entonces, cuando empezaban a tomar alguna medida drástica, entonces ahí las autoridades empezaban a priorizar. Claro, entonces, eso no debe ser. Si eso ha ocurrido como sistema, entonces hoy en día la gente sabe que si no actúa de una manera violenta, no va a ser escuchado. Entonces ya entramos en un círculo vicioso. Y ese es el tema, ¿cuál es? Que no se ha establecido en el país un sistema nacional de prevención de conflictos que involucre no solamente a los niveles nacional, regional y local del Estado, sino también a la sociedad civil, o sea, empresarios, comunidades, ONGs. Y también las escuelas. Si no trabajamos así, no va a ser posible que podamos desarrollar una cultura de paz y por lo tanto responder pacíficamente y expresarnos pacíficamente. Tan importante es esto. No, aparte de importante, a tanto ha llegado el concepto de violencia que solamente se cree que es violento lo que es extremo. Claro. Pero cuando uno toma un puente y no deja pasar a la gente, considera que no es violento. Pero el momento que a mí me está impidiendo circular libremente, ya está siendo violento conmigo. Claro. Entonces tenemos que empezar a reconsiderar qué cosa es lo que tiene que hacer y más bien ser proactivos. Creo que Carlos tiene mucho que expresar de eso también. Y aparte el tema, como yo decía, o sea, la violencia no es solo que quemen una llanta o que qué sé yo,
sino la violencia, o que tienen un palo, o que se comiencen a enfrentar con la policía. La violencia también son los gritos, porque es violencia hacia los que no están de acuerdo o simplemente no tienen nada que ver, los peatones, los que no pueden transitar, ¿no? Los vecinos, qué sé yo. Entonces, obviamente hay violencia ya en una marcha, per se. Yo considero que sí. Ahora, claro, estamos acostumbrados a hacer eso porque si no, el gobierno ni caso nos hace. Entonces, la idea es que tendríamos que cambiar la administración, ¿no? Claro. Es decir, comenzar por lo de arriba, como yo decía la vez pasada, ¿no? Por hacer una política pública de cultura de paz, ¿no? En la cual todo conlleve a eso, a un diálogo, todo sea mesurado, todo sea alturado, ¿no? Todo sea altruista, todo sea de una manera de que efectivamente la gente pueda llegar a un consenso, ¿no? Una política de Estado, no política de gobierno, sino claro, política una política pública. Claro, así así es. Carlos, ¿qué nos tienes que comentar al respecto? El año 2000, ¿Ya? la UNESCO declaró Año Internacional Sí, de la Cultura de Paz. Sí, Y elaboró un documento que se publicitó a nivel mundial, que es el Manifiesto 2000. Y en ese manifiesto están los principios de una cultura de paz. Si mal no recuerdo, son 6. 1, rechazar toda forma de violencia, como no podía ser de otra manera. 2, preservar el planeta. claro. Porque nuestro primer deber de cuidado es con el planeta, nuestra casa. 3, No, pero ya creo que nos vamos a ir a Marte a vivir. cuidar, proteger toda forma de vida, ¿no? Porque hay una dosis de crueldad a veces que pasa desapercibida en nuestro trato con los animales, con las plantas, ¿no? Sí, sí. Liberar la generosidad, ¿no? Reinventar la solidaridad y escuchar para comprenderse. Esta última, ¿no? Cuando yo explico la conciliación extrajudicial, le digo a mis alumnos, cuando el artículo 2 de la Ley de Conciliación dice que la conciliación propicia una cultura de paz, lo hace cuando el conciliador hace carne y obra esta frase, escuchar para comprenderse. Y eso efectivamente debiera ser la política no solo de Estado, de la sociedad civil, de todo ciudadano, de toda persona que está verdaderamente involucrada en estos temas. Y creo que si hacemos de eso una terapia de cura de todos nuestros males en las relaciones interpersonales, debiéramos verle eso como una forma de sanidad social, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen paradigmas diferentes, que tienen, como le llaman coloquialmente, una mochila llena de que sus padres violentaban, y lo ven como una manera normal, ¿no? O de las personas que efectivamente, no sé, vienen pues con paradigmas distintos que nosotros y que esos paradigmas no los dejan avanzar hacia una cultura de paz. Entonces, ¿qué debería de hacer para ustedes el gobierno, el Estado, como para fomentar y ayudar a todas estas personas? Bueno, siguiendo con la línea del diálogo, creo que más que en otras circunstancias, los interlocutores que no piensan con nosotros, debemos precisamente invitarlos al diálogo, a un diálogo alturado, franco, abierto, y un diálogo que obviamente tiene algunos presupuestos mínimos, ¿no? Así como cuando dialogan dos personas una conciliación, uno tiene que escuchar mientras la otra persona habla, hay ciertos presupuestos mínimos en un diálogo. Ese es, por ejemplo, el respeto y el reconocimiento de que hay derechos involucrados de todas las partes. Creo que si esos presupuestos mínimos se reconocieran por los interlocutores, ese sería el mínimo consenso del cual se parte para arribar a consensos mayores. Y creo que en esa lucha nos encontramos todos en distintos escenarios, a nivel familiar, vecinal y a nivel obviamente macro, a nivel ya de política nacional, ¿no? ¿Y usted, doctor? Es muy cierto lo que dicen Carlos y tú. Cuando uno carga una mochila llena de frustraciones, Claro. de dolores, violencia, Claro. entonces, y vuelve a Ahí, encontrar ¿qué lo hacemos? mismo. Claro. Entonces la responsabilidad es importante, el escuchar, como muy bien ha estado mencionando y señalaba Carlos también, no es solamente yo presto atención y entiendo lo que me dices, sino que como consecuencia de lo que tú me expresas,
veo de qué manera puedo apoyar que tú encuentres solución a tu problema. Esa es la verdadera manera de poder decir que uno está escuchando. Entonces, cuando uno ve que hay posibilidades de arreglo, entonces las frustraciones van a ser menores. Nosotros, CEPSCON y PRECON, fundamos un consorcio que se llama Prodiálogo, después se constituimos en una asociación de fines de lucro, Prodiálogo, y trabajamos el año 2005 en la escuela 6014 de Villa María del Triunfo, con niños entre 10 y 12 años. Durante 2 años trabajamos con ellos en alianza con un instituto canadiense. El primer año se capacitó a profesores, alumnos y directivos del colegio en herramientas para poder dialogar, para poder entenderse, escuchar, y luego en el segundo año ellos mismos escogieron a mediadores escolares. El tema es que la situación cambió completamente. Chicos que en un momento eran muy agresivos cambiaron porque encontraron una manera de tener presencia y de ser reconocidos y apoyar a los demás. Los propios profesores decían, en lugar de dedicarnos nosotros a supervisar que no se peleen los recreos, ahora nos dedicamos a hacer tutoría para ver cómo se están desarrollando. Entonces, eso me parece genial. Inclusive anecdóticamente, ¿no? O sea, claro. Nos comentó la profesora que una madre de familia muy cercana al colegio, un día se acerca y dice, ¿qué le han hecho a mi hija? ¿Pero por qué? Imagínate, llegó a la casa, me estaba peleando yo con mi marido, y de repente la chica me dijo, cálmense, escúchense, háganse propuestas y cumplan. No me quedó nada más de hablar con mi marido y compensarlo. Fíjense, o sea, hay que dar herramientas y también hay que dar luz al final del túnel a la gente que tiene un problema y frustración. Exactamente. Casualmente a eso iba mi pregunta. El tema de las herramientas, que es muy importante porque no todo el mundo las conoce. Entonces, la idea es qué herramientas podemos tener, no digo por decir, en la cartera, o sea, en cualquier conflicto que pueda suceder en la esquina, en, qué sé yo, alguien que no me da el pase, por ejemplo, en un cruce peatonal, lo que fuera, cualquier conflicto, ¿no? O que me insulta, o que me acosa en la calle, o cualquier cosa. Entonces, ahí ya empieza un conflicto, ¿no? Yo lo que hago es no contestar, ¿no? Obviamente, pero, y si veo a un policía, le digo, ¿no? Pero, normalmente, siempre hay ángeles guardianes. A mí, por ejemplo, me ha sucedido, yo creo en los ángeles, siempre que me ha pasado algo, alguien ha venido a ayudarme, alguien así de la nada ha aparecido y me ha dicho tranquilízate, porque yo me quedo en shock, ¿no? Y me dice tranquilízate, no, ya, vamos a ver qué cosa tenías, y bueno, pero esto ya es otro tema. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas para nuestros televidentes, ¿no? Para que en verdad sostengan un diálogo y que sostengan un diálogo bueno, ¿no? Y proactivo, casualmente, para que puedan llegar a una solución a los conflictos que pueden darse en todos lados, pero que sean herramientas que uno ya las tenga en la cabeza, que sean fáciles de llevar, como les digo, unas herramientas para llevar en la cartera, como un lápiz labial. A ver, doctores, cuéntenme. Unas estrategias de bolsillo, ¿no? Bueno, esas estrategias de bolsillo creo que claro, yo dije de cartera para hombres sería bolsillo. De bolsillo, de cartera. Creo que con palabras más, palabras menos se han repetido permanentemente, ¿no? Y creo que los grandes inspiradores de la moralidad, por lo menos en Occidente, casi han coincidido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pensamiento cristiano, ¿no? De la propuesta moral cristiana, ¿no? El amor al prójimo, ¿no? Que tiene una representación bastante encantadora, ¿no? Debe pasar por el reconocimiento y el respeto a sus derechos, ¿no? Y creo que ahí donde nosotros aprendamos, antes de reclamar obligaciones, empezar por respetar los derechos del otro, así, es el primer buen antídoto. Porque uno debe respetar los derechos no por miedo a la sanción penal, ¿no? Porque eso sería que solamente cumplo la ley por el temor. Claro. Y al final estamos convirtiendo en la violencia un instrumento, ¿no? Mediador para lograr la paz. Uno debe hacerlo por convicción, porque cree que las leyes nos protegen.
porque las leyes son parte de nuestra condición de seres humanos racionales, moralmente orientados a una propuesta de orden y de convivencia pacífica. Las leyes están no para que sean guardianes de lo que queremos hacer, pero nos guardamos en no hacerlo por temor al castigo, sino más bien porque expresan lo mejor de nosotros, bienes, derechos y principios que cautelan nuestra vida. Y creo que una forma de hacerlo sería reconociendo permanentemente. Claro, a veces eso será un acto de injusticia por parte del otro, porque si él no hace lo mismo, habrá una asimetría, ¿no? Exacto. Tú sí le reconoces el derecho, ¿no?, a hablar, lo escuchas, a vivir en una casa, pero él no paga la renta. Te pones en sus zapatos, lo ayudas y todo, pero no hay forma. Entonces, actuar siempre dentro del margen del derecho y de la moral que ésta nos representa, pero nunca claudicar en eso, porque en la medida en que barbarizamos nuestras prácticas y nos parecemos o legitimamos un poco diciendo, como tú fuiste el primero, entonces yo soy el segundo, y así, entonces ya claro, ya el tema ya de la criollada, claro. Claro. Pero también hay otra cosa, el tema de las normas en nuestro país que cambian tanto y tan a menudo, ¿no? Como tuvimos esa experiencia. Claro, tendríamos que entrenar ya desde a los chicos, desde la casa, desde el colegio. Nosotros quisimos ayudar a difundirlo en el Ministerio de Educación, y la verdad es que en ese momento sentimos como que los funcionarios del Ministerio creían que les íbamos a quitar una fuente de poder, cuando no era para hacerlo nosotros. O sea, ya estaba metiendo un conflicto. Estaba creando un conflicto. Por otro lado, por ejemplo, creo que todos los funcionarios públicos, incluidos congresistas, tenemos ya la experiencia, obvio, recientemente, al haber sido elegidos, deberían estar capacitándose para aprender a manejar sus relaciones y a trabajar cooperativamente y colaborativamente. Sí, en verdad, porque bueno, ellos son los primeros, o sea, nuestros padres de la patria son los primeros en hacer conflictos, ¿no? Sí. Y tienen cada anécdota que bueno, ustedes lo han visto en la televisión, así que está de más decirlo. Y Carlos, ¿tú qué opinas? Hay en el Digesto de Justiniano, la primera sentencia. Acá el doctor siempre nos manda al derecho romano, al derecho. La primera sentencia que está en la primera parte de este gran obra heredada del mundo latino, está una cita de Ulpiano, quien, recordando a Celso, ¿no?, define qué es el derecho, y es la definición que a mí más me gusta, ¿no? Es el arte de lo bueno y lo equitativo. El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. El derecho no tiene que ver necesariamente con normas jurídicas. Pero perdón, yo lo que he dicho, yo lo que he preguntado, que bueno, ya me la respondió Guillermo, pero tú todavía, Carlos, es si crees que las normas son justas. A eso voy, precisamente. El derecho, ¿no?, en una visión más amplia, ¿no?, claro, compendia, alude a las normas jurídicas positivas. Ajá. Pero hay en la cúspide de la pirámide normativa que todos conocemos, la de Kelsen, están los principios generales del derecho, están los derechos fundamentales, que las normas jurídicas no crean, sino reconocen. O sea, preexisten a ella. Correcto. Y toda norma jurídica debe inclinarse ante la majestad de estos derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales es a los que me refería, que uno debe reconocer y respetar, ¿no? Porque cualquier norma jurídica tiene que simplemente expresar y traducir esos derechos. Porque esos derechos son lo bueno y lo equitativo, claro, que nosotros hemos logrado como especie humana reconocer en todas las personas. Exactamente, por eso nosotros cuando estudiamos en la universidad para ser abogados, estudiamos Derecho. En muchos países no se llama Derecho, sino se llama la Facultad de Abogacía, no se llama Derecho. Entonces, nosotros sí, a nosotros nos enseñan en la universidad a tratar de llegar a la justicia, ¿no? Siempre nos enseñan a llegar a lo justo, ¿no? O sea, tú, claro, tienes acá tu código, tienes tu constitución, tienes todo lo que tú quieras, pero el tema es llegar a lo justo. Y también sabemos que las normas se interpretan, ¿no? Entonces, ¿no? Y nosotros somos número uno, porque digo nosotros como abogados, somos los número uno en sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Entonces, porque siempre hay vacíos, ¿no? O sea, no siempre está bien hecha, y etcétera, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es, nosotros nos seguimos por el civil law, ¿no? Y estos marks, o sea, estos medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, el arbitraje, la mediación, bueno, los dispute board,
¿no? Pero bueno, eso ya es en otro lado, o sea, en contrataciones con el Estado. Pero estos marks no aparecen en Perú, sino nosotros lo hemos traído del Common Law. ¿De acuerdo? Relativamente, porque antes en la cultura del Perú sí existía la voluntad de hacer arreglos. El conciliador natural en el Perú, por ejemplo, se le puede más que no es abogado. Claro, no. El tema es que nuestra formación de abogados, tal como la recibimos, nos desnaturaliza y pensamos que el abogado es competitivo y lo que tiene que hacer es ganarle al otro. Es exactamente como hacemos cuando manejamos en el tráfico. Y no nos damos cuenta que colaborativamente vamos a lograr mucho más. Como bien mencionaba Carlos, y tú también ponías el ejemplo, o sea, acá rato hay más leyes. ¿Por qué? Porque las leyes no se cumplen. Pero si nosotros viéramos cuál es el sentido de la ley en cuanto a atender al derecho, a la justicia y la equidad que necesitan las personas, habrían menos discrepancias y todos apuntaríamos a lo mismo y necesitaríamos menos leyes. Exactamente. El problema es que se saca una ley para que se cumpla otra ley, porque además el peruano, podemos ir ya por naturaleza, porque lamentablemente somos así, no respeta la ley. Basta que te pongan una obligación y ya ves cómo sacarle la vuelta. Exacto, sí. Y bueno, y de allí, las normas que tú mencionabas. Y de allí viene, claro, y de allí viene el tema de que por qué los países del primer mundo, que son del Common Law, ¿no? No tienen tantas normas, ¿no? Es más, Londres, o sea, Inglaterra, no tiene constitución escrita. Y sin embargo, el derecho constitucionario lo dice todo. Y la gente se respeta muchísimo. Sí. ¿No? Japón tiene una constitución, pero de la época, pues, de qué sé yo. Y en el tránsito yo no lo podía creer, porque claro, yo acostumbrada a manejar acá en Lima, no se imaginarán, ¿no? Estaba en Tokio manejando, y claro, cuando se malogra un semáforo o algo, nadie se mueve, porque el semáforo está malogrado hasta que venga un policía. Y nadie se mueve. Y después va pasando de uno en uno, y nadie se mete. Porque ese respeto. Uno está en 5 esquinas en Shibuya, ¿no? Que es increíble, es impresionante. Es más, yo decía, no cruzo porque esto es un meeting, me van a matar, no quiero cruzar. Y 25.000 personas que venían en el semáforo en verde, yo tenía que cruzar para el otro lado. Y me dijeron, no, es así es normal. Bueno, pasé, nadie, pero ni así. Yo no lo podía creer. Dije, el respeto que hay es impresionante. El respeto al otro. Claro, el respeto al otro individuo, a la otra persona. A mí me comentaba alguien que después de un terremoto terrible en Japón, no había agua en un pueblo, y con las justas había agua para tomar un poquito. Y la gente lo único que llevaba era un vaso. Y no pedía más. No pedía más. Acá claro, me acuerdo que faltó agua el año pasado con el fenómeno del Niño en Lima, y la gente después iba con 4 o 5 bidones para coger los que estaban distribuyéndose de APAL, porque, o sea, a que a mí no me falte. Y si al otro no le falta, es problema de él. Claro. ¿Para qué se demoró en venir? No hay solidaridad, no hay respeto. Ese sentido, fíjate cómo al final, por eso Japón es más grande que Perú, a pesar de tener menos recursos. Obviamente, pues claro, son países del primer mundo, ¿no? Pero por eso digo, ¿no? El derecho consuetudinario también dice mucho. Y también, claro, ¿y qué cosa es el derecho consuetudinario? Es decir, las costumbres, les digo a ustedes televidentes, porque bueno, obviamente los doctores me ganan en eso, porque son súper docentes, pero obviamente el derecho consuetudinario son las costumbres. Entonces, si uno vive en costumbre, en paz, y tiene respeto hacia el otro, no va a haber ningún problema. Entonces los conflictos van a disminuir. De hecho, hay conflictos siempre, porque en toda la vida el ser humano, ¿no? Siempre va a haber conflictos, pero hay que tomarlos, como dice muy bien en las clases mi querido doctor Castillo, que efectivamente hay que tomarlo como una oportunidad. El otro día escuché a un español que estaba hablando de la mediación, ¿no? Para tomarlo, pero estaba hablando del conflicto en sí. Entonces, para tomar el conflicto como un valor. Eso me pareció súper interesante, porque yo había escuchado, claro, lo de oportunidad, porque claro, le puedes dar la vuelta al conflicto y aprender también tú, ¿no? Como ser humano, como individuo, como persona, ¿no? ¿Qué cosa le está pasando al otro? Como decían los doctores, a escuchar, ¿no? A tratar de ponerse en sus zapatos,
Y bueno, ¿y por qué no aprender? Siempre se aprende algo en la vida y todos los días aprendemos algo, de un niño, de cualquier persona, ¿no? Que no tiene que tener 25.000 cartones, sino simplemente una persona sencilla. Uno puede aprender del verdulero que yo le compro los plátanos, por ejemplo. Y siempre hay que tratar de ser proactivos, ¿no? Y ayudar y respetarnos, porque si no hay respeto, bueno, no hay nada. Eso sí le digo. La falta de respeto, perdón, doctor, la falta de respeto es lo que genera la violencia, ¿no? Y genera el conflicto. Por ejemplo, a mí me cruzo y por casualidad no había un auto, entonces el auto me toca bocina, pero así a full, así, ¿no? Pero así hasta morir, ¿no? Entonces agarra y después me dice, mujer, deberías irte a la cocina. Y yo, ¿what? Entonces agarro y le digo, y el tipo se queda tranquilito, y yo feliz de la vida. O sea, y no caigamos en cosas que son que no valen la pena. O sea, si un tipo me grita a mí, oye, mujer, no manejes, deberías irte a cocinar, yo le digo, Dios, entonces digo, no, pobre hombre, ¿no? Entonces simplemente le doy un beso volado y sigo. Entonces, claro, contar que no me siga, ¿no? Si me sigue, ahí sí, llamo al 100, que es violencia, de acoso. Pero entonces, efectivamente, no nos podemos dejar llevar por nimiedades, ¿no? Que nos pueden ocasionar un conflicto o alguien, ¿no? Que quiere dársela, o que está medio que ha tomado, qué sé yo, y se pone agresivo en una discoteca entre los chicos, que son los adolescentes, que, ¿no? Vemos tantos casos, ¿no? Y que entran y que, bueno, miraste a mi enamorada, bueno, pum, un puñeta, y empieza. O sea, no nos podemos dejar llevar por esas cosas tan mínimas, ¿no? Tenemos que tratar de ayudar, ¿no? Y de respetar a los demás para que casualmente esas cosas mínimas pasarlas desapercibidas. O sea, yo ignoro y no pasa nada. ¿Ustedes qué opinan? ¿También ignoran cuando le dicen que vayan a la cocina o no? ¿O nunca les ha pasado? ¿O nunca les ha pasado? Pobrecitos los que coman algo que yo prepare, ¿no? Porque soy un desastre para eso. Pero qué interesante mencionar que el conflicto es un valor. Porque sí. El conflicto en realidad es neutro, o sea, no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es las consecuencias, dependiendo si lo abordé y manejé bien, o lo abordé y manejé mal. Claro. Entonces, y además el conflicto al final suma de dos energías, porque las energías sabemos que no se destruyen, se puede cambiar, se puede transformar. Cuando no hay conflicto, muchas veces es porque una de las dos personas está opacada. Entonces, el que haya conflicto significa que hay distintos puntos de vista y hay ganas de hacer las cosas. Entonces, bien canalizado, eso puede ser para lograr cosas muy positivas. Entonces, sí, también. Transformarlo constructivamente. Sí, por eso escuché yo el español que me dijo, el conflicto es un valor, ¿no? Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante percepción, ¿no? A ver, doctor, ¿qué nos dice? Bueno, yo estaba pensando en la referencia que has hecho a la tradición anglosajona, y efectivamente yo considero que la conciliación extrajudicial en nuestro país hace converger dos grandes tradiciones: la ilustración liberal, ¿no? Donde se resalta la autonomía del individuo, la libertad, por ejemplo, de establecer acuerdos con rango de ley, ¿no? Pero por otro lado también converge la tradición comunitarista, donde la presencia de la comunidad o de la sociedad civil que ayuda a sus integrantes a gestionar sus propios conflictos. Entonces hay dos valores que la conciliación resalta: la autonomía, la voluntad o la libertad del sujeto, ¿no? Para que pueda gestionar sus conflictos como crea pertinente dentro del gran amplio respeto a la ley. Pero por otro lado también está el acceso a la justicia por igual de todas las personas. Por supuesto, claro. ¿no? Porque todos necesitan, que aun cuando no tengan o tengan pocos recursos económicos, acceder a espacios de justicia donde la comunidad le ofrece una ayuda por otro ciudadano a otro ciudadano. Entonces, estas dos tradiciones, una heredada de la ilustración y de la modernidad y otra de nuestras raíces comunitarias, la conciliación las hace suya. Y la conciliación hay que verlo como eso, ¿no? Como el elemento que sintetiza los aportes tal vez más representativos de toda democracia: libertad e igualdad.
Ah, qué lindo, qué bonito, qué bonito. Eso es cierto, yo creo que, y cuando uno actúa sobre la base de esos valores, no necesita muchas leyes escritas para realmente... Pero eso es lo que digo, eso es lo que digo. ¿Para qué tenemos tantas normas, Dios? Es una locura tener tantas normas. Más importante que más que normas y que las modifiquen a cada rato, y que qué sé yo, que saquen una y que salió mal, entonces ponen otra encima y otra encima. Y ya la interpretaremos de otra manera. Claro, claro. Entonces uno lleva, ¿no? A los chicos les enseña un diplomado y empieza, y son 3 meses, empiezas con una ley y terminas con otra. Es una locura. Sí. Y sucede. Eso es verdad. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Ya ahí ya voy a decir una palabra que quizás no esté bien, ¿no? Pero no somos tan civilizados como para poder seguir costumbres, como ha dicho bien el doctor Castillo, ¿no? Así es. Que vienen de 2 tradiciones, que efectivamente una es la de nosotros, ¿no? O sea, la incaica, que efectivamente es más hasta ahora, la persona que tiene más edad es la que resuelve los conflictos, ¿no? O sea, el viejito que ya no sé si tendrá Alzheimer o no, pero él es el que dice, no, la razón es tuya, listo, se acabó, y todo el mundo lo respeta. Pero también hay otro tema, y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué opinan de los ronderos? Mira, no se me queden así en stop. Bueno, hay ronderos y ronderos, ¿no? O sea, claro. En realidad, las rondas tuvieron su origen justamente como la comunidad juntas velaba por su seguridad. Pues en ese sentido no está bien, mal, sino al contrario, está bien actuar cooperativamente en beneficio de todos. Pero cuando ya esa fortaleza que significa una ronda se usa para abusar contra el otro, entonces ahí definitivamente está mal. Las rondas per se son positivas, el que la gente actúe de manera colaborativa para asegurarse y cuidarse los unos a los otros. Claro, pero eso es una tradición que nosotros tenemos. Pero, ¿qué pasa con las rondas? O sea, las rondas sí, o sea, nada más vigilan, estoy en lo correcto y me parece muy bien. Aparte de ser una tradición en muchos pueblos de nuestro país, porque acuérdense que el Perú no es Lima, sino tenemos un montón de pueblos, y que las rondas son los que los ayudan, porque ahí no llega policía, no llega nada. Pero bueno, pero esta justicia, ¿no? Vamos a ponerla así, entre comillas, justicia, que hacen los ronderos, aunque sean de acá, del Callao, que estamos en Lima, ¿no? Que no sé si hay, pero creo que hay una zona, no sé si San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, no lo sé, la verdad mentiría, pero en uno de los conos, de los pueblos de los conos, hay ronderos, pero los ronderos salen con palos. Entonces, allí hay violencia, no hay violencia, está bien, no está bien. ¿Cómo podríamos hacer con algo que viene de nuestros ancestros, ¿no? Y que bueno, hay pueblos, como digo, en la sierra, ¿no? Y creo que también en la selva y hasta en la costa, ¿no? De que su justicia es esa, los ronderos. Y los ronderos son los que toman la ley por sus manos. Entonces eso, bueno, si bien, vuelvo a repetir, al ser redundante, ¿no? Voy a ser redundante, viene de nuestros ancestros, ¿no? Pero sigue existiendo. Entonces, ¿cómo hacemos con ellos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es pacífico? ¿No es pacífico? Porque ellos salen con unos palos, no es que salgan así, solitos, así caminando, felices con su polito. No, ellos salen con palos. Bueno, pero habría que entenderlo en su contexto, ¿no? Ajá. Porque claro, todo hay que entenderlo en el contexto, esa expresión, ¿no? Obviamente, de los redonderos forma parte de algo mucho más complejo y rico, que es la presencia viva de una comunidad y una cultura, ¿no? Marginal seguramente a la predominante occidental, republicana que tenemos, pero es una cultura de la cual, de todas maneras, debemos reconocerle una presencia. Claro, pero ¿es una cultura de paz o no? Ya, a eso quiero llegar. Pienso que en lugar siempre interrumpo al doctor. Pienso, ¿no?, que en lugar de diferenciarlo y establecer de repente categorías que podrían ser un tanto maniqueas, debiéramos buscar que todas las formas de gestión de conflictos y todas las personas involucradas en gestionar esos conflictos con algún tipo de justicia, ya sea la justicia estatal, la justicia de los mecanismos alternativos o la justicia comunitaria, todas debieran estar
integradas en una gran justicia, una justicia integral, donde una no sea digamos, el ámbito, ¿no?, de oposición a la otra, sino al contrario, forme parte de un gran sistema de justicia. Y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debiera asumir ese liderazgo. Obviamente, debiera claro. asumir el árbol, Claro, y que claro. la justicia aquí debe escribirse en ¿Está mayúscula, escuchando, doctor ¿no? Jerezi? Y en ese sentido, la justicia alternativa de la conciliación es parte y contribuye a su manera, a su estilo, es perfectible con esa gran justicia integral, donde se hermana con la justicia estatal, con la justicia comunitaria y otras versiones que deben ser integradas en una gran propuesta y sistematizadas. Y sobre los ronderos, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, y en coincidencia también con lo que tú has señalado. El tema es que, así como los barristas, o sea, los hinchas de un equipo van y alientan, pero hay barristas que más bien, no sé si son hinchas del equipo o más bien aprovechan ese hinchaje para poder desbordar y crear violencia cuando lo único que están buscando es crear violencia. Igual, diferenciemos, hay ronderos que velan por la seguridad de su sociedad y otros que encuentran las rondas como un vehículo para poder expresar la violencia y las frustraciones, etcétera. Entonces, estos últimos para mí están vetados, como están vetados los fanáticos o los hinchas, entre comillas, de las barras bravas, ¿okay? Entonces hay que diferenciar qué ronderos. No olvidemos que la lucha contra el terrorismo se logró ganar Claro. cuando el Estado empezó a tomar en cuenta a Yo las soy rondas telepática, ya sé lo que y voy a decir, empezó por eso a digo, hacer claro. que ellos vieran que la justicia hacía a través del Estado y no necesitaban hacer la justicia por sí solos, pero empezó a verlos a ellos como una mejor herramienta, un mejor mecanismo para poder lograr la paz social, y eso permitió enormemente salir exitosos en la lucha contra el terrorismo. Claro, pero ustedes, doctores, yo sé que son súper inteligentes, porque los dos me han evadido la respuesta vilmente. No, pero es que, Yo quiero un sí o un no. a ver, Los ronderos, ¿son cultura de paz, sí o no? Nada más, dígame, ¿sí o no? Doctor. el verdadero rondero sí. Ya. Y yo pienso también, claro. Sí. ya. Nacieron para proteger del abigeato que había en los lugares donde no Ya. había presencia del Estado. Ok. Subrayo O sea, verdadero, negrita, subrayado, cursido, todo. sí, perfecto. Ok. Bueno, ya estamos en hora, así que bueno, ya nos tenemos que despedir. Le voy a dar las palabras a nuestros invitados para que se despidan. Doctor. Bueno, agradeciéndote la hospitalidad y la invitación que nos haces permanentemente, quiero dirigirme a la familia de los consumidores extrajudiciales, si me permites, Sí, por supuesto. que nuestro reto de ahora en adelante es reflexionar sobre cómo nosotros mismos debemos realizar nuestro trabajo en pro de una mejora fundamental y sistemática de la conciliación extrajudicial. La primera actitud crítica de la conciliación no debe venir de fuera, debe venir desde dentro, de una actitud reflexiva, ponderada, y asumiendo también lo que nos corresponde por mejorar, por hacer. Creo que de esa manera mostraremos la pertinencia de esta institución y su fortaleza de corregirse, de adecuarse a las necesidades de la población y de adecentarse en todas sus prácticas y formas de realización. Totalmente de acuerdo. Agradezco la invitación, es un honor estar contigo y Gracias. compartir la No, invitación están con bienvenidos, Carlos. esta es su casa. Y efectivamente, a través de nuestros actos conciliados, nuestros actos de respuestas pacíficas, los conciliadores tenemos que hacer docencia en la vida, más que docencia en las aulas o en una sala de reuniones. Claro, tenemos que demostrar Y somos en conciliadores. hechos que somos conciliadores. Así es. Eso es muy cierto. Y bueno, Divina Justicia se acabó, pero nos vemos el próximo viernes en Miraflores TV Digital. Y no se olviden, siempre la cultura de paz es lo más importante. Y no se peleen por cosas que no valgan la pena, la verdad. O sea, traten de mantener la paz, lleven sus conflictos a conciliación extrajudicial para que no tengan que gastar más dinero, para que no tengan que... Un desgaste emocional también es el Poder Judicial, ¿no? Terrible, terrible. Entonces, bueno, ustedes tienen ya las herramientas que hemos visto y que hemos escuchado en este programa,
Y bueno, les agradezco nuevamente a mis invitados, bienvenidos, y ya saben que es tu casa, y nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! Porque la historia se escribe día a día, porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día.